compartir juntas, como dice Ángela, alrededor de la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos hacer, es la mejor inversión de nuestro tiempo. Entonces, el tema que tenemos, los versículos que tenemos para hoy son del capítulo 2, el versículo 1, 2 y 3. Pero antes de iniciar con la lectura de estos versículos, eh, pues nosotras sabemos que esta es una carta, ¿sí? Es una carta escrita por Pedro, ¿sí? Y pues fue escrita no como la tenemos nosotros ahorita en la Biblia, ¿sí? Con los versículos, con los capítulos, ni con los títulos que encontramos nosotras en nuestras Biblias, pero digamos que estas herramientas de los títulos, capítulos y versículos nos ubican muchísimo, pero entonces hoy lo vamos a ver como la continuación de este mensaje que estaba transmitiendo Pedro a los creyentes, ¿verdad? Entonces, este capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 hace parte, ¿sí? Viene haciendo parte del tema que viene hablando desde el capítulo 1, los versículos del 13, o sea, toda la parte a partir del 13 donde está en nuestras Biblias, tal vez con el título de Llamados a una vida santa, ¿sí? Entonces, me gustaría escucharlas, si recuerdan de qué más o menos habla este pedazo de la palabra, porque sé que lo han estado estudiando. Entonces, antes de comenzar con el estudio de hoy, entonces, si alguna quiere, entonces, no sé cómo lo manejen, si Cami nos ayuda o si cada una puede simplemente abrir el micrófono y empezar a hablar. Lo que pedimos es que hablemos y tan pronto terminemos de compartir lo que estamos diciendo, cerremos nuevamente el micrófono para podernos escuchar todas. Entonces, no sé si alguna me quiere o nos quiere a todas ambientar. ¿De qué viene hablando Pedro en esta porción? Del llamados a una vida santa. Ay, no, hablen, qué pena con Carolina. ¿Qué va a decir No, Carolina? Sandra, Que no Sandra, aprendieron apague nada. y vámonos. Sí, no, esa Hay plática se tantas perdió, cosas, Angélica. hay tantas No. cosas que decir Bueno, bueno, que lo yo, están está bien. pensando, tranquilas. Bueno, yo voy a decir. Sí, pues aprendíamos que es un llamado, que es un mandato de parte del Señor a vivir una vida santa, porque Él dice que seamos santos como Él lo es. Y hablábamos del control propio, del dominio propio, que es muy difícil tenerlo, pero que es importante, que es parte de nuestro testimonio para que de verdad pues se revele que somos verdaderas hijas de Dios. Hablábamos de la obediencia al Señor y que pues ya antes vivíamos en nuestra manera de vivir y satisfacíamos pues todos nuestros deseos, pero que ahora pues debe ser el Espíritu Santo quien controla nuestros pensamientos, nuestras emociones, y hablamos de que debemos ser santas en todo lo que hagamos, porque el Señor pues nos eligió. Entonces sí es importante pues esa parte de vivir con un temor reverente y vivir en santidad. Muy bien, excelente. Entonces, recordando esto, ¿cierto? Que estamos llamadas a vivir una vida santa, el capítulo 1 termina hablando de la preciosa palabra del Señor, ¿cierto? Con esos versículos el versículo 24 y 25, dice, como dice las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Y entonces ahora sí vamos a leer nuestros versículos de hoy. Dice, por tanto, ¿sí? O sea, por lo anterior, porque estamos hablando de la palabra del Señor y de lo que viene diciéndonos de ser santos. Entonces dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Entonces, en la Reina Valera dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y
todas las detracciones. Entonces vamos a ir como mirando cada una de las cosas que debemos quitarnos. Y entonces vamos a empezar primero por ese término de deshacernos o desechar. Entonces cuando nos dicen nos vamos a deshacer de algo, ¿qué estamos hablando? Está haciendo referencia a que vamos a botar, ¿cierto? Vamos a limpiar, vamos a desechar. El proceso de limpieza es un proceso que requiere esfuerzo, que no es agradable, pero que da muy buenos frutos. Les cuento que en este tiempo de nuestra nueva situación mundial, mis hijas me pusieron una serie acerca del orden, ¿sí? Y entonces son como, no sé, como unos 8 capítulos, una cosa así. Y entonces empiezan a hablar de la importancia de tener un entorno limpio. Entonces, Ana Sofía y Juanita empezaron muy juiciosas, se vieron en la serie y empezaron cada una en su habitación a hacer la serie de escoger los objetos y de limpiar su habitación. A mí me costó más. Yo las vi a ellas muy decididas, yo veía cómo sacaban, nuestro apartamento es pequeño, la habitación, por ejemplo, en la que está Ana Sofía, ella con una mano toca una pared y con la otra toca la otra. Entonces es una habitación muy pequeña, pero pues obviamente nosotros acumulamos muchas cosas, ¿cierto? Y ellas hicieron su proceso de limpieza. Para mí me costó más. Sí, la verdad que hacerlo como, pues como lo animan a uno ahí con una técnica de, no sé si de pronto alguna la conoce, se llama Marie Kondo. Ella es una japonesa y entonces empieza a hacer, tiene como unas categorías y entonces empieza a mostrar cómo uno debe ordenar su casa. Entonces, ¿a qué voy con esto? La verdad es que hay cosas que nosotros tenemos que no usamos, pero que no queremos botar. Y cuando empezamos en este proceso de limpieza, digamos, de objetos personales, está la ropa, están los libros, están los papeles, están esas cosas que son como, dice ahí ella, como miscelánea, o sea, que tenemos de todo un poco, y los objetos de valor sentimental. Pero aunque el ejercicio, había momentos en que me sentía frustrada y hasta Juanita, que era la que me estaba ayudando en ese momento, yo me le ponía como, no, déjame, no quiero votar eso, no quiero votar eso. Y fue como un proceso ahí como difícil. Sí he visto el cambio porque hay orden, ¿sí? Entonces, ese es como un ejemplo de algo de cosas materiales. Pero el Señor a través de Pedro nos está diciendo y nos está haciendo la invitación hoy a deshacernos, ¿sí? A votar, a quitar, a desechar. ¿Y qué nos está invitando a desechar? Nos está invitando a desechar, yo voy a tomar con la nueva traducción viviente, dice, lo primero que dice es toda mala conducta. Entonces, aquí me gustaría también escucharlas un poquito. ¿Qué creen que está bajo el término de mala conducta? ¿Qué podríamos decir nosotras? Que no sé si hay alguna invitada, pero creo que todas somos conocedoras de la palabra, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, nosotras que de pronto llevamos ya un tiempo caminando con el Señor, ¿qué querrá decir eso de mala conducta? Entonces, tranquilas, con toda confianza, pueden abrir su micrófono y dar su opinión. Buenos Carolina, días. Yo creo que de pronto hace referencia dale, Lutre. bueno, yo creo que mala conducta podría ser que alguna hermana me cuente algo, ¿cierto? Algo muy personal de ella y yo no lo guarde, pues porque ella quiso confiar en mí y yo no lo guarde, sino que yo le esté contando a las otras. Entonces ahí está para mí eso sería como una mala conducta, porque ella confió en lo que yo le decía, pero no, yo no, yo le estoy contando a las otras como ya en forma de chisme, entonces esa sería una mala conducta, no está bien hecho, no está bien hechas las cosas. Ok, muy bien. ¿Hay alguien que quiera dar otro ejemplo? Yo, o Yo ejemplo, iba a decir, bueno, yo podría de ser, pronto,
Sigue María Fernanda. Si quieres, sigue María Fernanda, porque aquí en mi pantalla no veo quién era la otra persona que estaba hablando, pero después de María Fernanda puede intervenir la que quería hablar. A ver, María Fernanda, dale. Ok. Podrían ser todas las cosas que nosotros, sin ser perfectos, sabemos que no son del agrado del Señor. Todas esas son malas conductas. Aunque no seamos perfectos, pero sabemos muchísimas cosas que hacemos que no deberíamos hacerlas. Ok, Podrían ser las malas conductas. ok. ¿Quién más era la que quería participar? Yo, pero no era lo mismo, es hacer todo lo que no le agrada a Dios, ¿no? Y pues como a mujeres se nos facilita mucho el, el armar cuentos, el armar, que nos cuenten algo y seguir como el hilo, en ser hirientes con nuestra lengüita. Entonces, por eso yo creo que nos dice acá que debemos votar todas esas conductas porque como mujeres se nos facilita mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias por la participación. La verdad que cada una, ¿sí? Puede tener un tiempo después del estudio para volver a mirar estos versículos y orarle al Señor, ¿sí? Que nos muestre qué es nuestra mala conducta, ¿sí? En cada persona será diferente. Entonces, es como ese proceso que yo les estaba contando, donde tenemos que poner todo a la vista, digamos, el ejercicio dicen que ponemos, por ejemplo, toda la ropa que tenemos y la ponemos sobre la cama, ¿sí? Y, pero es la ropa toda la que tengamos en nuestros armarios, en los cajones, en diferentes lugares de nuestra casa. Si hay ropa nuestra, debemos ponerla en esa pila, digamos, en ese montón, ¿sí? Porque hay veces nosotras, cuando vamos a ordenar, y era lo que yo había hecho por algún tiempo, era que cogía, digamos, cajón a cajón, iba sacando, iba mirando y decía, ah, bueno, esto como que no me sirve, ¿sí? Y la verdad me costaba sacar cualquier cosita, pero eh, digamos que uno va ordenando ese cajón y cierra. Pero este ejercicio te hace ver realmente qué es lo que tienes, ¿sí? Y uno empieza a mirar, uy, wow, no sabía que tenía tanto, ¿sí? Y lo que hace este ejercicio también hace, o lo que piden, es que tú cojas primero lo que te hace a ti feliz, digamos, las prendas de vestir que te hacen a ti feliz. Entonces, porque nosotras hacemos normalmente lo contrario, o sea, empezamos, esto no me gusta, o esto no me sirve, o esto está roto, o esto, ¿sí? Entonces sacamos eso. Pero lo bonito del ejercicio es que podemos primero coger lo que nos hace feliz. Entonces, en esta parte es algo muy personal, ¿sí? Y digamos que la mujer que enseña el método no es la que hace, sí, no es la que va y no es el programa que te muestran que la persona viene y te arregla, sino es un proceso personal. Entonces, lo vamos a ver hoy también como es de ese nivel personal. Y cada una después, en un tiempo a solas con el Señor, yo las invito para que vengamos al Señor y le digamos, sí, Señor, muéstrame, ayúdame a examinar mi corazón, cuáles son las cosas de mi mala conducta que quiero votar, que quiero deshacer. Y puedes hacer una lista de esas cosas para orar una a una para que el Señor nos ayude a quitarnos y deshacernos de eso. Entonces sigue diciendo que acabemos con todo engaño. Entonces la palabra engaño, ¿sí? Tiene que ver en su original con que es una trampa, tiene que ver con doblez, ¿sí? Tiene que ver también como con lo que se usa para los que pescan, como esa carnada que no son reales, como ese cebo. Entonces, a las personas que practican la pesca, les venden unas figuritas, por decirlo, unas carnadas que son sintéticas, pero que hacen la vez de llamar, de atrapar. Entonces, esta palabra engaño tiene que ver con eso, con algo que no es real, ¿sí? Y que es utilizado con doblez, ¿sí? Entonces, otra vez, Pedro nos está hablando a personas creyentes, ¿sí? Entonces tenemos que mirar esas malas conductas, tenemos que mirar si en nuestra vida hay algo de engaño,
¿sí? Entonces, por eso es muy bueno después tener un tiempo de reflexión cada una para poder identificar esto. Después nos sigue diciendo de que debemos quitar o desechar la hipocresía. Resulta que este término de hipocresía se usaba cuando en la antigüedad, cuando los actores romanos y griegos usaban máscaras, ¿sí? Y también estaban, digamos, en el momento de la escena, ¿sí? Entonces, este término de hipocresía que está relacionado con fingir, con actuar, ¿sí? Y tiene que ver también con responder con engaño. Entonces, hay veces nosotras decimos, no, es que uno no le puede contestar a la persona como uno lo está pensando, le toca a uno como ponerlo de una forma, pero miremos a ver qué tal son nuestras respuestas, aún entre nosotras, como hermanas. ¿Tienen algo de hipocresía? ¿Cierto? Porque a este punto el escritor de la carta nos está animando a no tener respuestas así, con fingimiento. Entonces, creo que va cada vez más profundo, ¿cierto? Eh, Después nos habla de quitarnos toda clase de celos, de envidias. Entonces, ¿qué son esos celos o esas envidias? Son esos sentimientos de disgusto que se producen al ser testigos o al oír la prosperidad de otros. Esta palabra siempre tiene que ver con un sentido malo, o sea, no, si no, uno dice, tengo envidia de la buena, ¿sí? No, en el término original es esos celos que a tal persona le salió eso bien y que a mí me produce algo que no me gusta. Entonces, esas son las cosas profundas que el Señor quiere que nos quitemos, que las botemos, ¿sí? Y creo que cuando vamos a esto, creo que nosotras como hermanas, hay veces uno dice, ah, no, yo sé cómo le hablo a fulanita, o yo sé cómo le hablo a sutanita, ¿cierto? Porque en parte hay algo de hipocresía o en parte puede haber algo de celos y nosotras debemos entregar y votar esto. Y termina este versículo diciéndonos que, pues que nos quitemos de toda esa clase de comentarios hirientes. En la Reina Valera dice que de esas detracciones, ¿sí? Entonces yo busqué este término de detracciones y es ese murmurar, lo que hablaban ahorita, lo que nos compartían, ese difamar, tiene que ver con denigrar la reputación de alguien. Nosotros pensaríamos rápidamente, no, pero yo no hago eso. Pero en la intimidad de nuestros hogares, ¿sí? ¿Cuáles son los comentarios acerca de nuestros hermanos? Que fulanita siempre llega tarde. Es que fulanita ahí está pintada, hace tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, la invitación de estos versículos hoy son para que las tengamos en cuenta, podamos analizar realmente qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Ninguna nos salvamos. Aquí en esto estamos todas, ¿sí? Y que podamos realmente entregar una a una de esas cosas que nos cuestan o que hay veces hacemos y no, es que como yo soy así, ¿sí? Entonces que tengamos cuidado para podernos deshacer de todas esas cosas. El versículo 2 viene a hablarnos y dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Entonces, en este momento vamos a utilizar nuestros recuerdos, las que somos mamás. Las que no, pues de pronto han visto la escena de una mamita amamantando a su bebé. Pero esta parte es muy gráfica, ¿sí? O sea, nos da la intención del autor para que nosotras comprendamos de una manera tan gráfica que nosotras como creyentes debemos desear la palabra de Dios como los bebés desean la leche de su mamá. Yo recuerdo que cuando tuve a Ana Sofía, pues digamos que la primera noche que estuve en la clínica o el día que cuando la tuve, pues yo la ponía a mi pecho y
pues ella comía, ¿sí? Y yo decía, "Ay, tan rico", había un bebé que lloraba porque era una habitación compartida, entonces el otro bebé lloraba y lloraba, y yo sentía yo, ay, qué rico, mi bebé es juiciosita, es tranquila, apenas uno se está conociendo con su bebé, ¿no? Cuando llegamos al apartamento y la primera noche que ya pasamos, digamos, ahí con Orlando y con Ana Sofía lloraba y gritaba y yo la ponía al pecho y ella seguía llorando. Y ahí es cuando me entró a mí la angustia. Yo dije, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Sí? Al otro día alguien muy querida me llamó, ya mamá de 3 bebés. Entonces cuando me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que no puedo, estoy desesperada porque no me sale leche, y yo era de la escuela de la defensa de la lactancia, entonces cero biberones, cero leche, cero de nada. Entonces, claro, yo en ese momento digo, si hubiera tenido un biberón y leche, obviamente de fórmula yo se la hubiera dado, pero era tanta el llanto de ella y su malestar porque no tenía la leche, que fue difícil, pero cuando ya me bajó a mí la leche, pues obviamente ver esa escena de la satisfacción de tenerla uno ahí en el pecho, ¿sí? Y que quedaba satisfecha, que quedaba tranquila. Entonces, eso es algo muy lindo. Em, Entonces yo quiero que leamos, si tienen ahí a la mano, su Biblia, Hebreos 5, 12 y 13. Hebreos 5, 12, 13 y 14, perdón. Si alguna quiere abrir su micrófono y ayudarme con la lectura. Yo, Bueno, gracias. desde el 12, Sí, por favor. hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Muchas gracias. ¿Por qué cito este pasaje? Porque algunas personas tienden a confundir estos dos pasajes o a relacionarlos, porque como habla de leche, ¿sí? Entonces, digamos que ven el pasaje que estamos estudiando hoy, que nosotros deseamos la palabra de Dios como el bebé desea esa leche, ¿sí? Entonces lo relacionan con este otro pasaje, ¿sí? Entonces uno dice, ah, no, pero yo no puedo estar ya tomando leche. Entonces, es para hacer la diferencia de estos dos pasajes. Son dos ejemplos diferentes, ¿cierto? Y en el que estamos estudiando hoy es que debemos anhelar, debemos desear con esas ganas leer la palabra de Dios. Y yo creo que un bebé no se hace esperar, ¿cierto? Tiene hambre y empieza a llorar y uno hasta que no le da de comer, el bebé no se calla. Pero nosotras que llevamos años en la vida cristiana, hay veces, ¿no? Simplemente hoy tengo afán, hoy tengo otra cosa que hacer, pongo otras prioridades delante de la palabra. Entonces, el pensamiento es para que vengamos como bebés, ¿sí? A buscar la palabra. Entonces estaba pensando en la relación que tiene esto con la leche materna, ¿sí? Entonces, digamos que como yo les contaba, yo cuando tuve a mis hijas, hacía parte de algo que se llamaba la Liga de la Leche. Y entonces ahí a uno le ayudaban con consejos, con cosas prácticas para no dejar esta tarea de amamantar a nuestros hijos. Entonces ahí aprendí algunas cosas y entonces nos hablaban de la lactancia a libre demanda. Algunos creen que sí, algunos creen que no, pero yo lo que quiere decir eso es que cuando el bebé tiene hambre, tú le pones el pecho para comer, ¿sí? Y el niño, el bebé come lo que quiere comer. Entonces yo les quiero poner ese ejemplo con la palabra. Entonces, la Biblia está a libre demanda.
Yo puedo leerla en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. La palabra está ahí para que nosotras la disfrutemos. Entonces, aprovechemos que tenemos esa oportunidad, que estamos en un país libre, donde podemos abrir nuestra Biblia, donde tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿sí? Es una cosa maravillosa. Entonces, les quiero poner el ejemplo de cuando estuvimos viviendo nosotros como familia en Irak. De pronto yo lo he contado a algunas mujeres, pero me parece tan diciente porque nosotros llegamos a ese lugar y no sabíamos ni una sola palabra de ese idioma, del kurdo. Y cuando en las mañanas para iniciar, mis hijas hicieron escuela en casa, para iniciar, abríamos la Biblia, ellas me miraban, pues eran tan pequeñas, me miraban como con cara de asombro, como con cara de mi mamá, ¿qué le pasa? Yo abría la Biblia y no podía leerla, empezaba a llorar y a llorar y a llorar porque me conmovía, sí, me conmovía. Yo decía, ¿cómo la palabra de Dios, o sea, Dios mismo me habla a mí en mi idioma y yo le puedo escuchar? Yo decía, si en los primeros meses, yo decía, si algo nos pasa, yo ni siquiera puedo salir a pedir ayuda, porque no puedo decir nada. Las cosas más básicas que quería transmitir no las podía transmitir porque no tenía el idioma, ¿sí? Entonces me conmovía eso y nosotras deberíamos sentir esa gratitud con la palabra del Señor. La tenemos en nuestro idioma, leámosla, ¿sí? Entonces, dice que lo que les quiero también contar es que la leche materna, eh, digamos que en un tiempo, digamos, en un momento donde vamos a darle de comer al bebé, esa leche tiene 3 funciones, ¿sí? La primera leche le quita la sed al bebé. La segunda leche, o sea, nosotras no nos damos cuenta, es un proceso que nosotras no nos damos cuenta, pero nosotras cuando le damos leche al bebé, esa segunda leche le da los nutrientes para crecer. Y la tercera leche le da la proteína, o sea, lo que lo llena, lo que lo satisface. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos, digamos, las mamás que son, pues, digamos, primerizas, entonces, digamos que ponen su bebé en el pecho y de pronto, sin que él termine de comer, lo pasamos al otro pecho. Entonces, el proceso no se hace completo y por lo tanto el bebé no queda satisfecho, ¿sí? Entonces, hay veces no sabemos hacer eso, pero nosotras, ¿cómo podemos relacionar eso con la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios calma nuestra sed espiritual. La palabra de Dios es la que nos da el crecimiento y la palabra de Dios es la que nos satisface, es la que nos deja satisfechas. Entonces, estos ejemplos me parecen a mí, o a mí me gusta aprender así, me hacen ver la palabra de Dios con esa necesidad y con esa urgencia que debemos tomar. Obviamente, podemos escuchar palabra, ¿sí? Digamos, ahorita con esta virtualidad, ¿sí? Nos hemos acostumbrado a escuchar la predicación. De pronto hay veces escuchamos la predicación de un lado, del otro, o el mensaje que nos llega, el mensaje que nos envían, el devocional y todo esto. Y sí, está muy bien, pero cada una de nosotras debemos ir directamente a la Biblia, a la palabra de Dios y nosotras mismas leer, ¿sí? Analizar, pensar, orar. Entonces, la palabra de Dios tiene cosas maravillosas y pensando en el Salmo 119, que es el salmo más largo, ¿cierto? Yo me puse en el ejercicio de sacar qué es la palabra de Dios o para qué sirve. Entonces, aunque el salmo es muy largo y no lo vamos a leer, tranquilas, no se preocupen, les voy a leer algunas cosas que encontré en este salmo. Y no lo hice completo, no terminé de hacerlo, pero da mucha luz. Dice entonces que la palabra de Dios se debe estudiar, se debe reflexionar. En la palabra de Dios debemos deleitarnos. La palabra de Dios es para no olvidarla. La palabra de Dios nos abre los ojos. La palabra de Dios nos conmueve.
La palabra de Dios reprende cuando nos alejamos del camino. También la palabra de Dios nos revive. La palabra de Dios nos permite meditar. La palabra de Dios nos quebranta. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios nos libra. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es para obedecer. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. La palabra de Dios nos da felicidad. La palabra de Dios nos da entusiasmo. La palabra de Dios nos da vida. Renueva la vida también. Nos muestra la verdad. Nos inspira. Nos da firmeza. La palabra de Dios es como un ancla. La palabra de Dios nos evita el castigo. La palabra de Dios es valiosa. La palabra de Dios vale más que millones de oro. La palabra de Dios nos da sensatez. La palabra de Dios nos da alegría. La palabra de Dios nos permite tener comunión con Dios y también unidad con nuestros hermanos. La palabra de Dios no caduca, no se vence. La palabra de Dios nos rescata, nos da sabiduría, es dulce, da entendimiento. La palabra de Dios es como una lámpara para el camino, es una guía. La palabra de Dios es un tesoro. La palabra de Dios nos deleita el corazón, es fuente de esperanza, nos produce un temor reverente, nos da discernimiento, es maravillosa. La palabra de Dios nos da entendimiento, guía nuestros pasos, es perfecta, es confiable, nos reanima, es verdad y permanece para siempre. Imagínense todas estas cosas que nos da. Entonces, no perdamos el hilo de lo que estamos estudiando. Hay cosas que nos debemos deshacer, ¿cierto? Que debemos desechar, pero no es como un ejercicio intelectual de que, listo, no voy a ser más hipócrita o no voy a decir más palabras de engaño. Esto va en conjunto con deleitarnos, con amar la palabra, con buscar al Señor todos los días. Y miren todas estas cosas tan hermosas que recibimos cuando pasamos tiempo en su palabra. Y nos dice ya para terminar, en el versículo 3 dice que ahora que habéis probado la bondad del Señor, yo creo que todas podemos dar testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, de lo que Él hace a nuestro favor. Entonces, nos está diciendo, ustedes ya conocen, saben cómo es Dios, ¿sí? Han visto sus milagros, han visto sus bondades, han visto su amor, han visto su perdón. Entonces, nos vuelve a llevar a ese versículo 2, que tal vez es en el que quiero que terminemos la reflexión de hoy, el estudio de hoy. Es que si realmente disfrutamos de estar con Dios, si hemos visto sus milagros, entonces deleitémonos en su palabra, pasemos tiempos significativos con ella, ¿sí? Como veíamos de pronto la vez que las visité, ¿sí? Tomemos ese tiempo de escribir la palabra, ¿sí? Tengamos tiempo de realmente aprender de ella, ¿sí? Que quedemos tan satisfechas como un bebé recién comidito, o sea, que queda ahí, ¿sí? Que podemos, ¿sí? Y en el tiempo cuando lactábamos, ¿cierto? Pues bueno, obviamente lactar en el día es una cosa, lactar en la noche no trae tanta emoción, ¿cierto? Levantarnos en la noche, pero, pero ese tiempo de tener ahí a nuestro bebé en brazos, ¿sí? Es un tiempo también de comunión, de cercanía. Entonces, esa es la meditación para el día de hoy. No nos perdamos estar en los brazos del Señor con su palabra, que quedemos satisfechas de tal forma que podamos tener también esos cambios evidentes en nuestra vida, de deshacernos de todas esas cosas que no son bonitas, que no son agradables y con las cuales todas luchamos, pero que con la gracia del Señor, Él nos va a ayudar. Entonces, oremos para terminar. Señor del cielo, te doy gracias por este tiempo tan bonito, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos llena nuevamente de energía, de vida. Señor, ayúdanos a cada una de nosotras para tener ese tiempo, Señor,
ese tiempo personal para reflexionar en las cosas puntuales que queremos deshacer, que queremos quitar de nuestra vida, Señor. Y Señor, también queremos hoy darte gracias por tu preciosa palabra. Y queremos, Señor, hoy delante de ti, decirte que no queremos perdernos ni un solo día, Señor, de deleitarnos, de quedar satisfechas en ti, Señor. Te doy gracias por cada mujer que se ha conectado. Gracias, Señor, porque a cada una tú le hablas de manera particular y especial. Gracias, Señor, porque tu palabra no se vence, no caduca. Y esa palabra a la que queremos ir diariamente, Señor. Gracias porque será la luz para nuestro caminar, será nuestra guía y será la que nos libra del mal también. Gracias, Padre, porque nos has dado al Espíritu Santo, el cual también nos ayuda a comprenderla, nos ayuda a meditarla. Gracias, Padre, en este día por esta reflexión que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.